momento de entrevista en BTV Noticias y se dice que la próxima elección, que va a ser en octubre en Brasil, va a ser una de las que tiene más incertidumbre desde el retorno de la democracia. Y de este escenario y por la importancia que tiene Brasil para Uruguay, vamos a conversar a continuación, a profundizar a continuación, y para eso ya recibo a Camilo López, docente, investigador en ciencia política y también en relaciones internacionales. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Un gusto para mí. Empecemos por el PT y la situación de Lula, que cumple 100 días de prisión y sigue siendo el candidato para el PT. Sí, el primer punto que uno debería pensar es que el PT ha construido parte de su capital político en Brasil a partir de la figura de Lula. El PT es Lula dependiente. ¿Por qué es Lula dependiente? Porque en la construcción de tener un candidato y de ser un partido de peso dentro del sistema político brasileño, siempre la apuesta fue un candidato fuerte a nivel nacional. Y ese candidato siempre fue Lula, o sea, salvo la elección luego de la presidenta, luego fue la presidenta Rousseff, siempre fue Lula el candidato. Entonces, el PT, por ejemplo, no desarrolló una capacidad de construir poder a nivel local, ganar prefeituras, ganar estados, sino siempre apostó a la presidencia. Apostó primero a ser de Lula el líder del PT, luego el líder de la izquierda, luego el líder de la centroizquierda brasileña y luego el ganador de la presidencia. Y esos votos del PT, esos votos de Lula, no necesariamente son votos del PT. Claro, de hecho hoy es el candidato que tiene, según los sondeos, más apoyo de la población, pero todo parecería indicar que la justicia podría inhabilitarlo para ser candidato, además de lo extraño que es que él sea un candidato que está preso. Bien. ¿Qué escenario se le abre ahí al PT? ¿Qué es lo que está jugando a sostener hasta último momento a Lula como candidato? Lula es una figura política muy bien evaluada por la opinión pública brasileña, tiene hoy la mayor intención de voto, a pesar de por un razones... 30% más o menos. Sí, pero para un escenario político tan fragmentado como el brasileño, tener 30, 35, 36% de intención de voto es altísimo. Claro. ¿Y cuál es un poco la razón de Lula, a pesar de estar procesado en segunda instancia, teniendo un fallo adverso en segunda instancia de condena sobre el caso de corrupción pasiva y lavado de dinero por el caso del Lavallato, que igual tiene dos instancias más todavía de revisión, por eso está esta incertidumbre de qué ocurre con la figura de Lula? Podemos volver a eso en un minuto, pero bueno, ¿por qué Lula es todavía es tan exitoso a los ojos de las personas en Brasil? Y bueno, probablemente Lula haya sido el presidente más exitoso de los últimos 50 años de la historia política de Brasil. Lula sale de la presidencia de la República con más del 80% de aprobación de su gestión. Eso quiere decir que hay gente que ni loca votaría por Lula y sin embargo juzgaba su presidencia como exitosa. Un presidente que durante su gestión 40 millones de 205 millones de habitantes de Brasil salen de la pobreza. Más allá de las preferencias ideológicas de cualquier analista, claro, tiene que decir que es un presidente exitoso. Y tal vez es una figura política debe que parte impactar aguas. mucho el hecho de que parecería ser que, por lo menos desde lo que se ve a nivel de noticias desde el exterior, que es todo el sistema político el que está comprometido a nivel de temas de corrupción, por ejemplo. O sea, que es una cosa generalizada en la que Lula es uno más que está comprometido por la justicia. Sí, primero, la historia política de Brasil está marcada con una forma de hacer política donde el uso privado de los bienes públicos, el uso patrimonialista de los bienes públicos es una cosa normal. O sea, es una forma de hacer política que no quiere decir que la naturalicemos y la consideremos buena. No, y que a los ojos uruguayos es terrible. Es terrible. Pero institucionalmente en Brasil la política hay un problema muy fuerte de la relación entre dinero y política, que tiene que ver con el financiamiento de campaña, con un sistema electoral que promueve que promueve que los actores locales desarrollen campañas apegadas al público que tienen en su territorio, y eso lo hacen a través del apoyo de empresas, y de gente que aporta económicamente a esas candidaturas, hace a partidos débiles, y bueno, partidos débiles y candidatos pobres pidiéndole dinero a empresarios ricos, los vulnerabiliza después para tener problemas de corrupción. Y eso, como bien vos decías, no es un patrimonio del PT, es un patrimonio en términos generales de los entre 25 y 27 partidos que uno podría contar en el Parlamento brasileño, salvo 2 de ellos no tienen asuntos de corrupción en su agenda desde la justicia llevada en este momento, para tener una idea. Para poder pasar a quiénes son los otros contendientes que están en este escenario electoral en Brasil y la importancia que tiene para Uruguay toda esta situación que se está desarrollando allí, concretamente el PT, ¿qué posibilidades tiene teniendo en cuenta que, bueno, ahora hasta agosto se inscribirían los
los candidatos, Lula puede ser dejado de lado de la campaña electoral por la justicia, pero las elecciones son en octubre. Lula puede ser inscrito como candidato hasta el 15 de agosto en el Supremo Tribunal Electoral de Brasil. Pero Lula tiene dos procesos, tiene dos instancias más para seguir adelante su proceso. Uno es el Supremo Tribunal de Justicia, que es como la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, y el otro el Supremo Tribunal Federal, que trata temas de constitucionalidad. Y que como está el asunto, parte de la discusión de la pedida del habeas corpus de Lula es porque está siendo impedido de ser candidato y se están coartando los derechos políticos de un candidato, eso también puede ir al Supremo Tribunal Federal. Entre vueltas, gallos y medias noches, hasta el 17 de septiembre, el PT podría mantener la candidatura de Lula a pesar de tener posiciones adversas. Y finalmente, el 17 de septiembre, el PT debería, como es probable, Lula queda inhabilitado por estar procesado en segunda instancia y caberle la ley de ficha limpia, que no podría ser elegible, tendría que tener otro candidato. El asunto es cuál es el otro candidato, o cuál es la otra candidata, o qué alianzas tener. Claro, y después, en el escenario político se encuentran Jair Bolsonaro y Marina Silva como otras dos figuras que le siguen a Lula. ¿Quién es Jair Bolsonaro, brevemente? Jair Bolsonaro es un candidato de la extrema derecha brasileña, es un diputado por el estado de Río de Janeiro, ex militar, con unas bases políticas vinculadas a los sectores más conservadores de la sociedad brasileña y que tiene un discurso profundamente agresivo en términos xenófobos, en términos de planteo de uso de la represión como una forma de mantener el orden, y que para una porción de la población brasileña muy o que acepta fácilmente esa noción de que el uso de la autoridad lleva a la estabilidad, lo ven como un candidato interesante. Es el candidato con mayor intención de votos después de Lula, pero no necesariamente es el candidato que se va a proyectar mejor en un escenario sin Lula. Ahí va. Y finalmente, para terminar brevemente, Marina Silva ya fue candidata y ahora estaría resurgiendo. Marina fue candidata, Marina políticamente crece dentro del contexto del PT, tiene una posición de agenda un poco ambigua, con algunas posiciones que uno podría considerar de izquierda y otras no, y aparece como una candidata posible en ese concierto. La experiencia electoral cuando uno analiza el caso de Marina Silva, ve que Marina Silva ha crecido en momentos electorales para proyectarse como una candidata alternativa, pero que no ha logrado ni tejer las alianzas ni construir la proyección como para ser una candidata fuertemente desafiante. Lo que uno también puede esperar es que haya una reconfiguración de los actores de la centro-derecha brasileña en un escenario sin Lula, donde hay que ver cómo se construyen figuras, por ejemplo, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que es la centro-derecha, el viejo partido de Fernando Henrique, con, por ejemplo, el actual gobernador de San Pablo, Almin, como posible candidato, ¿no? Camilo López, gracias por este análisis. Por favor. Hacemos una tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.